Buenos días, soy el docente virtual César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en la videocápsula número 5 de la materia de álgebra lineal. En esta ocasión revisaremos operaciones con matrices. Denme un segundo, vamos a poner nuestro puntero. Ok, en la videocápsula anterior vimos las matrices, vimos el concepto de fila, de columna, de elemento de una matriz. Y vimos cómo se representan, las letras mayúsculas representan a la matriz en total, mientras que cada uno de los elementos es representado con la misma letra, pero en minúscula. Entonces aquí vemos dos matrices, vemos la matriz A y la matriz B, los elementos que conforman a cada una de estas matrices, y vamos a ver la primera operación, que es la suma de matrices. Para poder sumar dos matrices hay algo muy importante. Deben tener la misma dimensión. Si una de las matrices es de 3 por 3, la otra también tiene que ser de 3 por 3. En el caso de la suma y de la resta, en caso de que una de las dos matrices no tenga la misma dimensión, la podemos completar con ceros y podemos realizar nuestra operación. En el caso de la multiplicación, no se pueden completar las matrices, pero sí debemos revisar que sea posible multiplicarla. Para sumar, se van a sumar los componentes correspondientes. ¿Qué significa esto? Si yo quiero sumar la matriz A con la B, y supongamos que esto nos genera la matriz C, los elementos de la matriz C van a ser igual a sumar el elemento A11 con el elemento B11, el A12 con el B12 y así sucesivamente. Veamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la matriz A, 3 menos 2, 5, 7, 4, 2, 1 menos 4, 3. Y la matriz B, 5, 7, 9, 8 menos 5 y 3. Bajo el concepto anterior, vemos que no se pueden sumar porque no tienen la misma dimensión. Sin embargo, si la completamos con ceros a cada una de las columnas, ya tienen la misma dimensión. Y ahora sí, para sumarla, sería 3 más 5, 8. 7 más 9, 16. 1 menos 5, menos 4. Menos 2 más 7, 5. 4 más 8, 12. Menos 4 más 3, menos 1. 5 más 0, 5. 2 más 0, 2. Y 3 más 0, 3. Y completamos la suma de la matriz A más la matriz B. No hay ningún problema. Si lo hacemos a la inversa, si decimos sumar B más A, es lo mismo. 5 más 3, 8. 9 más 7, 16. Menos 5 más 1, menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para la resta de matrices, aunque el proceso es el mismo que en la suma, es importante respetar el orden. No es lo mismo A menos B que B menos A. Vean el ejemplo que tenemos acá de resta de A menos B. Entonces tenemos la matriz A, tenemos la matriz B, ya tienen las mismas dimensiones porque hemos aumentado los ceros, procedemos a hacer la resta. 3 menos 5, menos 2. 7 menos 9, menos 2. 1 menos 5, ojo acá, 1 menos 5. Al tener menos, menos por menos más, y entonces en verdad tenemos 1 más 5, 6. Menos 2, menos 7, menos 9. 4 menos 8, menos 4. Menos 4, menos 3, menos 7. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. Y 3 menos 0, 3. Pero ¿qué hubiera pasado si ahora fuera B menos A? Aquí sí cambia, principalmente respecto a los signos. 5 menos 3, 2. 9 menos 7, 2. Menos 5 menos 1, menos 6. 7 menos menos 2, menos por menos más, entonces sería 7 más 2, 9. 8 menos 4, 4. Y 3 menos menos 4, menos por menos más, 3 más 4, 7. 0 menos 5, menos 5. 0 menos 2, menos 2. Y 0 menos 3, menos 3. Muy bien, ahora pasemos a un producto, en este caso un escalar por una matriz. Cuando multiplicamos un escalar por una matriz, lo único que va a pasar es que el escalar multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Vean, tenemos la matriz A, que tiene su n número de elementos, y se va a multiplicar por el escalar alfa, que puede ser cualquier número.
¿Qué va a pasar? Que el escalar alfa va a multiplicar a absolutamente todos los elementos de la matriz. Veamos el ejemplo. La matriz A con estos elementos, y si quiero multiplicar la matriz A por menos 2, pues el menos 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por 7, menos 14. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 2 por menos 4, 8. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 por 3, menos 6. Ahora continuemos por el producto matricial. Este producto es un poquito más complejo de entender, pero tampoco es algo imposible de comprender. La regla de compatibilidad. Aquí no consiste en que las matrices tengan el mismo número de elementos, aunque si las matrices tienen el mismo número de elementos, definitivamente son multiplicables. También hay casos en los cuales, aunque no tengan el mismo número de elementos, de filas y de columnas, o la misma dimensión, pues se podrán multiplicar. Aquí lo que debemos de revisar es que el número de columnas de la primera matriz que se va a multiplicar, el número de columnas, recuerden que las columnas son de arriba hacia abajo, que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. En la primera matriz, en este ejemplo, tenemos 3, mientras que en la segunda matriz tenemos 2. Los números no son iguales, por lo tanto, estas dos matrices no se pueden multiplicar. Veamos el segundo caso. El número de columnas de la primera matriz es 2, mientras que el número de filas de la segunda matriz también es 2. En este caso, como el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda es igual, estas matrices sí son multiplicables. ¿Cuántas filas y cuántas columnas va a tener el resultado de la matriz? Es fácil de saber. Va a tener el número de filas de la primera matriz, que en este caso es 3, y va a tener el número de columnas de la segunda matriz, que en este caso también es 3. Por lo tanto, el resultado nos va a salir una matriz de 3 por 3. ¿Y cómo se obtienen cada uno de los elementos de la nueva matriz? El primer elemento se va a obtener multiplicando los elementos de la fila de la primera matriz por los elementos de la columna de la segunda matriz, de la primera columna de la segunda matriz. Vean, el segundo nos dice la primera fila de la matriz 1 por los elementos de la columna 2 de la matriz 2. Y el último de esta fila sería la fila 1 de la columna de la matriz 1 por la columna 3 de la matriz 2. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B. ¿Son multiplicables? Recuerden, columnas 1, 2. 2 columnas, filas 1, 2. 2 filas. Si el número de columnas de la matriz 1 y el número de filas de la matriz 2 son iguales, sí se pueden multiplicar. ¿Cuántos elementos va a tener la matriz final? Recuerden que tendrá el número de filas de la matriz 1, 1, 2, 3. Nuestra matriz final tendrá 3 filas, 1, 2, 3. Y el número de columnas de la matriz 2, 1, 2, 3. Entonces será una matriz 1, 2, 3 columnas. Una matriz de 3 por 3. Una matriz cuadrada de 3 por 3. Mientras que estas matrices iniciales A y B son no cuadradas. ¿Cómo se multiplica? Recuerden, los elementos de la fila 1 de la matriz 1, vamos a marcarlo, vamos a borrar un poquito porque nos estamos llenando de cosas. Entonces, todos los elementos fila 1 por los elementos de la columna 1. Entonces, 1 por 1 más 2 por 0. 1 por 1 más 2 por 0. Y ya tenemos el primer elemento. Para el siguiente, de nuevo va a ser la columna, la fila 1, pero ahora con la columna 2.
1 por 2 más 2 por 5. La siguiente o el siguiente elemento va a ser, seguir haciendo con la fila 1, pero ahora usaremos la columna 3. Y entonces nos quedará 1 por 3 más 2 por 2. Y esto lo repetimos ahora con la fila 2. Vamos a borrar. Ahora lo hacemos con la fila 2 y columna 1. 4 por 1 más 5 por 0. Y luego será 4 por 2 más 5 por 5. Y por último, 4 por 3 más 5 por 2. Y lo repetimos con la última fila, con las 3 columnas, y al final hacemos las operaciones. En el caso del primero, vamos a borrar todo esto. Tenemos 1 por 1, 1. 2 por 0, 0. 1 más 0, 1. Y de ahí sale nuestro primer elemento. De aquí con esta. Ahora, 1 por 2, 2. 2 por 5, 10. 10 más 2, 12. De ahí sale nuestro segundo elemento. Continuamos y tenemos 1 por 3, 3. Más 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. Y vamos a ir sacando cada uno de los elementos hasta completar nuestro producto matricial. Muy bien. Ahora vamos a ver los procedimientos o las operaciones que debemos hacer para obtener la matriz identidad. Esto es muy importante y lo van a utilizar tanto en el método de Gauss como en el método de Gauss-Jordan. Entonces les recomiendo poner mucha atención. Para obtener la matriz identidad, primero se debe volver 1 el primer elemento de la matriz. Si fuera la matriz A, entonces el elemento A11. Lo tenemos que volver 1. En álgebra, ¿cómo transformamos en 1 un elemento? Dividiéndolo entre él mismo. Es decir, si el elemento es menos 5, pues lo divido entre menos 5, porque menos entre menos más y 5 entre 5, 1. Si el elemento es menos x y yo lo quiero transformar en 1, menos x entre menos x, menos entre menos más y x entre x1. Recuerden que siempre que dividimos lo mismo entre lo mismo, el resultado es 1. Luego, ya que volvimos 1 el elemento, lo que tenemos que hacer es transformar en 0 los elementos que nos quedan abajo. Iniciando de esta forma, pues sería la fila 2, el elemento 1, es decir, A1, A2, 1 y A3, 1. Vamos a verlo poco a poco, porque vamos a ver que esto es lo primero para iniciar, porque lo que necesitamos hacer es que la diagonal se transforme en puros unos. Aquí tenemos nuestra matriz inicial, vean. Entonces, el primer elemento sería este, el elemento 3. Y si yo lo quiero transformar en 1, vean, entonces a la fila 1 la voy a dividir entre 3. No puedo dividir solo ese elemento entre 3. Tengo que dividir lo que haga con un elemento de una fila, lo tengo que hacer con todos los elementos de la fila. Entonces, como voy a dividir el primer elemento entre 3, voy a dividir toda la fila entre 3. Y es lo que decimos acá. Entonces quedaría 3 entre 3, 7 entre 3 y 1 entre 3. Hacemos las divisiones y nos queda 1, 7 tercios y 1 tercio. Estos son los nuevos valores de la fila 1 y los vamos a sustituir. De tal forma que ahora nuestra matriz, vean, en la primera fila tenemos 1, 7 tercios, 1 tercio. ¿Qué nos decía el siguiente paso? Bien, ya que has transformado en 1 el primer elemento, el A11, necesitas transformar en 0 los elementos que quedan por debajo de tu primer elemento, es decir, la primera columna. Necesitamos que quede 1, 0, 0. ¿Cómo hacemos esto? Aquí pareciera que se vuelve más complejo, pero la realidad es que no es nada difícil. ¿Por qué? Porque siempre vamos a usar el valor que ya tenemos en 1 para poder transformar nuestros otros números. Entonces, déjenme poner acá. Vean, como queremos volver 0 este elemento, es menos 2. ¿Cuánto le sumo o cuánto le resto a menos 2 para que se vuelva 0? Pues a menos 2, si yo lo quiero volver 0, le tengo que sumar 2. Y entonces se vuelve 0. Pero no se trata de que le sume 2 ahora a la fila.
Hace rato dividimos. Lo único que podemos hacer ahorita con las filas es dividir y multiplicar. Sí le vamos a sumar, pero multiplicando. ¿Cuánto le voy a restar? Pues a la fila 2, al menos 2, le voy a sumar 2 veces la fila 1. ¿Por qué 2 veces? Porque si se dan cuenta, la fila 1 solo vale 1 en el caso de esta columna. Y como vale 1, ¿por cuánto multiplico 1? Para que se vuelva 2, pues lo multiplico por 2. Y entonces esta va a ser la fórmula que voy a aplicar a todos los elementos de la fila. ¿Qué significa? Que vamos a, déjenme borrar acá, que vamos a cada elemento de la fila 2, le vamos a sumar 2 veces el elemento de la fila 1. Y vean cómo nos queda. Fila 2. Al menos 2 le voy a sumar 2 veces el elemento de la fila 1, que es el 1. 2 por 1. Al 4 le voy a sumar 2 veces el elemento de la fila 1, que en este caso es 7 tercios. Y al menos 4 le voy a sumar 2 veces el elemento de la fila 1, que es 1 tercio. 2 por 1 tercio. Hacemos nuestras operaciones. 2 por 1, 2, menos 2 más 2, 0. 4 más 2 por 7 tercios, 2 por 7, 14 tercios. 4 más 14 tercios, 26 tercios. Y menos 4 más 2 por 1 tercio, 2 por 1 tercio, 2 tercios. Menos 4 más 2 tercios, menos 10 tercios. Esto lo sustituimos ahora en la fila 2 porque son los nuevos valores de la fila 2. Y ahora tenemos 1, 7 tercios, 1 tercio, 0, 26 tercios, menos 10 tercios. Pero todavía tenemos que transformar en 0 el elemento A31, que es el 5 que tenemos acá. ¿Cómo lo transformo? Bueno, a la fila 3, como es 5, le voy a restar 5 veces la fila 1. ¿Por qué la fila 1? Porque la fila 1 recuerden que vale 1. Por eso me sirve tanto para eliminar, para volver 1, para volver 0, perdón, cada elemento. Porque al multiplicar por ese elemento, siempre me va a dar el mismo elemento. Y de esta forma voy a lograr restar o eliminar al elemento. Entonces, a 5 le voy a restar 5 veces 1, 5 menos 5, 0. Pero esto lo voy a hacer con todos los elementos de la fila. Y la misma operación, recuerden que no la podemos cambiar. Entonces, para el primer elemento, como acabamos de decir, sería 5 menos 5 veces 1, porque es el primer elemento de la fila 1. Ahora vamos con el segundo elemento, 2 de la fila 3, menos 5 veces 7 tercios, porque es el elemento que le corresponde. Y para el último elemento, 3 menos 5 veces 1 tercio. Haciendo las operaciones, pues 5 menos 5, 0. 2 menos 5 por 7 tercios, 5 por 7 tercios, 5 por 7, 35 tercios. 2 menos 35 tercios, menos 29 tercios. Y 3 menos 5 tercios por 1 tercio, 5 por 1 tercio, 5 tercios. 3 menos 5 tercios, 4 tercios. Recuerden que aquí ustedes ya deben de manejar fracciones a la perfección. Si no las manejan, no se preocupen, háganlo poco a poco. Vamos a hacer el ejemplo de acá. Voy a explicar esto. ¿Cómo es que salieron los menos 29 tercios? ¿Cómo se hace la multiplicación de un entero por fracciones? Imaginen que aquí hay un 1. Primero multiplicamos los signos, menos por más, menos. Y se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 7, 35. Y 1 por 3, 3. Ahora, el 2 no está en fracción y no está en tercios. No lo puedo restar tan fácil. ¿Cómo lo transformo a tercios? Recuerden que si estamos hablando de enteros, cada entero, si fuera un pastel, cada entero se está dividiendo en 3 pedazos. Por eso hablamos de tercios. Pero como son 2 enteros, entonces no tengo 3 pedazos, tengo 6 pedazos o 6 tercios. Entonces podemos decir 6 tercios menos 35 tercios. Ojo, no es necesario estar haciendo los dibujos. Lo que yo quiero que aquí entiendan es que cuando son enteros, se multiplica por el denominador. En este caso, como son tercios, 2 por 3, 6. Y de ahí salen los 6 tercios. Ahora, más 6 tercios menos 35 tercios,
A 35 le quitamos 6, nos queda 29. Negativo, porque son más los negativos que los positivos. Y de ahí queda menos 29 tercios. Bueno, lo mismo se hace con el otro. Ahora sustituimos estos valores en la fila 3 y nos queda 0, menos 29 tercios y 4 tercios. Ya volvimos 1, el primer elemento de la diagonal. Recuerden que como estamos buscando la matriz identidad, necesitamos que estos tres elementos sean 1. Ahora vamos a volver 1 este elemento, que sería el elemento 2A22, este de acá. Como lo volvemos 1, ya hemos explicado que lo que necesitamos es dividirlo entre sí mismo para que se vuelva 1. Y nos queda entonces 29 tercios entre, perdón, 26 tercios entre 26 tercios. Es decir, a la fila 2, toda la fila 2 la vamos a dividir entre 26 tercios. El primer elemento sería 0 entre 26 tercios. El segundo elemento sería 26 tercios entre 26 tercios. Y siempre que dividimos lo mismo entre lo mismo, nos da 1. Y el último elemento sería menos 10 tercios entre 26 tercios. ¿Cómo nos queda? El primero 0 entre cualquier número da 0. El segundo ya vimos que queda 1 y el último nos queda menos 5 treceavos. Si alguien de ustedes no recuerda cómo se hace la división de fracciones, recuerden esta famosa ley de la torta. Entonces tengo menos 10 tercios, lo estamos dividiendo entre 26 tercios. Extremos por extremos, medios por medios. Quiere decir que arriba nos va a quedar menos 10 por 3 y abajo nos va a quedar 26 por 3. Ojo, no he multiplicado porque aquí es más fácil eliminar el 3 y nos queda menos 10 entre 26. Pero esto se puede reducir porque ambos, tanto el denominador como el numerador, tienen mitad, la mitad del numerador 5 y la mitad del denominador 13. Menos 5 treceavos. De ahí salió el menos 5 treceavos, para que no se me pierdan. Estos números los vamos a sustituir ahora en la fila 2, porque estamos trabajando con la fila 2, y ahora nos queda la fila 2, 0, menos 1, perdón, 0, 1 y menos 5 treceavos. ¿Qué sigue? Ahora trabajamos la columna 2. Necesitamos que los elementos de la columna 2 que se encuentran por arriba o por abajo de nuestro 1 se vuelvan ceros. Entonces el 7 tercios y el menos 29 tercios necesitamos transformarlos en 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso, vamos a usar, recuerden, siempre a nuestro maravilloso 1, a este elemento. Entonces, quiero transformar este elemento, que es de la fila 1, en 0. ¿Cuánto le tengo que restar? Porque como es positivo, pues le tengo que restar. Si fuera negativo, le tendría que sumar. Como es positivo, le tengo que restar, pues 7 tercios. Pero multiplicado por la fila 2, que es 1. ¿Para qué? Para que siempre me dé 7 tercios en este caso. Y esto lo voy a aplicar a los tres elementos de la fila 1. Entonces, la fila 1 menos 7 tercios de la fila 2. Para el primer elemento nos quedaría 1 menos 7 tercios por 0. 7 tercios por 0 es 0. Por eso nos va a terminar quedando al final simplemente 1. Para el segundo elemento, 7 tercios menos 7 tercios por 1, porque es el elemento de la fila 2. 7 tercios por 1, 7 tercios. 7 tercios menos 7 tercios, 0. De ahí sale el 0. Y por último, 1 tercio, fila 1, menos 7 tercios por la fila 2, que en este caso es menos 5 treceavos. Menos por menos se va a volver más. Y la multiplicación de fracciones es 7 por 5 y 3 por 13. Todo esto se va a simplificar y entonces 1 tercio menos todo esto nos queda 16 treceavos. Sustituimos todo esto en la fila 1 y vean cómo queda. 1, 0, 16 treceavos. Ahora tenemos que volver 0 este elemento de acá. A la fila 3, porque este es un elemento de la fila 3, como esto es negativo, ahora le tengo que sumar. ¿Y cuánto le tengo que sumar? Exactamente lo mismo. A menos 29 tercios, pues le tendría que sumar 29 tercios. Multiplicado por la fila 2, que vale 1. Muy bien. Hacemos esto para cada elemento. Para el primer elemento sería 0
más 29 tercios por la fila 2, que en este caso vale 0 la fila 2 en esa columna. 29 tercios por 0 es 0, 0 más 0, por eso queda 0. En el siguiente elemento, menos 29 tercios más 29 tercios por 1, que es el segundo elemento de la fila 2. 29 tercios por 1, 29 tercios, menos 29 tercios más 29 tercios, 0. Más 4 tercios, ahora 4 tercios, que es el último elemento de nuestra fila 3, más 29 tercios por menos 5 treceavos, que es el último elemento de la fila 2. Y nos queda menos 31 treceavos. Sustituimos y vean, cada vez se parece más a la matriz identidad. Y todo lo que acabamos de hacer lo vamos a repetir, pero ahora al que vamos a transformar en 1 es a este elemento, dividiéndolo entre el mismo elemento. ¿Y qué significa? Que a toda la fila la voy a dividir entre menos 31 treceavos. 0 entre menos 31 treceavos, pues da 0. 0 entre menos 31 treceavos da 0. Y menos 31 treceavos entre menos 31 treceavos nos da 1. Por eso queda 0, 0, 1. Sustituyendo, ya tenemos 0, 0, 1. Y ahora los elementos que quedan por arriba del A33 tienen que ser transformados en ceros. Para la fila 1, ¿cuánto le resto a 16 treceavos para que se vuelva 0? Pues le resto menos 16 treceavos. Claro, multiplicado por el 1 de la fila 3. Y esta va a ser mi fórmula. La fila 1 menos 16 treceavos multiplicado por la fila 3. Para el primer elemento de la fila 1, que es 1, le voy a restar menos 16 treceavos multiplicado por el elemento de la fila 3, que es 0. Sabemos que siempre la multiplicación por 0 da 0, entonces termina quedando 1. Para el segundo elemento, que también es 0, menos 16 treceavos multiplicado por la fila 3, que también es 0, pues multiplicado por 0 es 0 y 0 menos 0, 0. Y para el último elemento, que es 16 treceavos menos 16 treceavos multiplicado por el elemento de la fila 3, que es 1, nos va a quedar 16 treceavos menos 16 treceavos, nos queda 0. Sustituido, nos queda 1, 0, 0. Únicamente falta volver 0 a este elemento. Como es negativo, ya no voy a decir cuánto le resto, ahora cuánto le sumo. ¿Cuánto le sumo a menos 5 treceavos para que me dé 0? Pues le sumo 5 treceavos. Pero recuerden que eso se tiene que multiplicar por el 1 de la fila 3. Y ya tenemos nuestra fórmula. A la fila 2 le voy a sumar 5 treceavos por la fila 3. Para el primer elemento de la fila 2, como es 0, le voy a sumar 5 treceavos por el primer elemento de la fila 3, que es 0. La multiplicación por 0 da 0, 0 más 0, 0. Para el segundo elemento, que es 1, voy a sumarle 5 treceavos multiplicado por el segundo elemento de la fila 3, que es 0. 0 por cualquier cosa nos da 0, es 1 más 0, 1. Y para el último elemento nos va a quedar menos 5 treceavos más 5 treceavos multiplicado por el elemento de la fila 3, que es 1. 5 treceavos por 1, 5 treceavos, menos 5 treceavos, más 5 treceavos, 0. Y hemos obtenido nuestra matriz identidad. Es importante que esto lo repasen. Como son varias operaciones, a veces nos podemos revolver. Un signo que se nos vaya, una suma o una resta que hagamos de forma incorrecta, puede generarnos errores. Sin embargo, vamos a ver más adelante, en las siguientes videocápsulas, con el método de Gauss y con el método de Gauss-Jordan, cómo hacerlo con Excel, y eso nos puede dar una idea de si lo estamos haciendo de forma correcta o de forma incorrecta. Muy bien, esto sería todo para esta videocápsula en la cual estudiamos las operaciones con matrices. Los veo en la siguiente videocápsula. Muchas gracias.